a empezar a imaginar el Congreso que viene, ¿no? La reconfiguración. Había tres posibles escenarios que habíamos hablado con Gonzalo Taboada, politólogo de la sastrería Timerman Malagoli, además de que, bueno, habíamos analizado también el escenario preelectoral. Hablábamos de tres posibilidades. Increíblemente, la que menos uno creía que podía ocurrir, que era la de 39, 40 puntos, sobre todo viendo el escenario justamente, y valga la redundancia, preelectoral, es el que finalmente se dio no solo con 39, sino con también un poco más de 40. Gonzalo, ¿cómo te va? Mariana Sotre te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mariana? Un gustazo. Bueno, inesperado el escenario. Sí, sorpresivo, de hecho, hasta incluso cuando hicimos este trabajo de los tres escenarios que mencionabas, el primero que hicimos fue allá por agosto, después de julio, a partir de una declaración del mismo Guillermo Franco, de decir, bueno, vamos a estar en 40 puntos, arriba de 40 puntos. Hicimos esa proyección y después, claro, con el correr de los meses, dijimos, che, esta proyección tiene cada vez menos chances. Entonces fuimos haciendo la del empate y después hicimos la de la derrota, ¿no? A ver, sorpresivo, sí, fue sorpresivo, porque lo mismo, lo dijo incluso el mismo presidente Milei Sí. ayer a la mañana, diciendo nadie esperaba que ganasen en la provincia de Buenos Aires, y lo hicieron. Pero después, cuando uno baja la espuma y empieza a mirar la elección, entiende que hay lógica, ¿no? Digamos, es una sorpresa, sí, es un resultado ilógico, y quizás no. Yo tiendo a decirte más que no es ilógico, sí es una sorpresa. Cuando... ¿Por qué decís que no es ilógico? Porque, a ver, cuando nosotros en la sastrería hacemos un tracking que se llama que tiene los argentinos en la cabeza, que es mes a mes, lo hacemos con Gira Bilker, vemos que que la aprobación de gestión, que siempre osciló más o menos en 50, aproximadamente 50%, y que parecía que no se rompía, nunca tenía menos del 50% de aprobación, más allá de algunas oscilaciones, como fue Libra este año en febrero, que recupera después en 2 o 3 meses. La aprobación de gestión estaba en 50%, ¿no? Digamos, después, a partir de julio, que es cuando se le empieza a complicar la cancha al gobierno nacional, vemos que empieza un deterioro de esa imagen positiva. Y de 50 se cae a 40% de imagen positiva. Un detalle importante, nunca la imagen positiva es necesariamente intención de voto, ¿no? Digamos, eso claro, siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, lo tenemos clarísimo. Pero en este caso, la imagen positiva de 40-41% del gobierno nacional terminó de ser el mismo número que saca el gobierno nacional a nivel electoral, ¿no? Digamos, en el englobado, ¿no? En el consolidado. Entonces ahí es donde vemos un primer aspecto, ¿no? Que dice, ok, acá si vemos esto y vemos el resultado, hay cierta lógica. Después también hay otros aspectos, por ejemplo, lo que sucede después del 7 de septiembre, ¿no? Digamos, el 7 de septiembre es el gran catalizador electoral del año. Hasta ese momento, incluso entre julio, cuando se empieza a complicar el escenario para el gobierno, a partir también de muchos errores estratégicos, de por ejemplo no arreglar con muchos de los gobernadores y armarles partidos políticos en los distritos, en el territorio, digamos, entrar en territorio sin golpear. Ahí vemos que el antimileísmo empieza, digamos, de alguna manera a consolidarse. El 7 de septiembre es como la cúspide del antimileísmo, pero después, a partir del 7 de septiembre, lo que se activa es el anti-kirchnerismo, ¿no? Digamos, empieza a revitalizarse el anti-kirchnerismo, que termina de ser un poco uno de los aspectos que finalmente le dan esa potencia al gobierno nacional. No es una elección anti-kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, logró capitalizar el anti-kirchnerismo a nivel nacional. Otro de los aspectos también puede ser el hecho de cómo se vota, ¿no? Digamos, el argentino sabe votar, el argentino vota y sabe castigar con el voto, eso lo hablábamos la última vez que charlamos. Sí. Y por ejemplo, en las elecciones locales tiene un chip, que es, yo voto lo que me conviene en relación a mi gobernador o a mi intendente, y tiene otro chip a nivel nacional. Hay gente, por ejemplo, el caso de Puyaro. Puyaro ganó la elección provincial con más de 30%, y ahora salió tercero, con 18%.
Tal cual. En ambos casos hay un aspecto medio transversal, que es sacarle excusas al responsable de brindarle soluciones a la vida de la gente, ¿no? Digamos, en el caso de cuando se votaron intendentes, o los concejales para los intendentes, o los diputados para los gobernadores, la gente votó eso para que el gobernador no tenga excusa y le brinde soluciones. Ahora, el 40% de la gente también votó para que Milei diga, bueno, vos querés hacer esto porque esta es la razón o esta es la solución para estos problemas, bueno, dale, hacelo. Entonces ahora un poco también le toca a Milei, ¿no? Digamos, ahora ya no tiene más excusas el presidente Milei, y este riesgo Cuca y demás que habló durante todo este tiempo, bueno, ahora ya se disipa, ya no hay, ahora podemos hablar del Congreso, digamos, pero ya no hay riesgo de no tener un tercio, y ahora le toca a Milei, ¿no? Digamos, ahora tiene que Milei proponer y lograr lo que él considera que es necesario para mejorarle la vida a los argentinos. Tal cual, y ni más ni menos que la segunda mitad de un gobierno, que es la más difícil, ¿no? Donde empieza a haber un efecto desgaste, donde empieza a haber otra demanda de la sociedad, porque a mí me parece, creo que lo hablábamos con vos también, la inflación fue enloquecedora para los argentinos, pero muy enloquecedora. La desaceleración es algo que la gente dijo, ok, cumpliste, la desaceleraste, pero el metro cuadrado no está mejor. Y ahí viene lo más complicado, ¿no? Que realmente pueda resetear el gobierno y decir, bueno, ahora vamos por ese metro cuadrado que hasta acá no mejoró, desaceleró una inflación enloquecedora, sí, se valora, se pondera una mediana estabilidad, sí, pero después no estamos mejor. Bueno, ahí es donde se explica que haya gente que diga, yo hoy no estoy bien, pero apoyo, claro. Pero vota La Libertad Avanza, ¿no? Digamos, Milei no vendió presente, Milei vendió futuro. Hasta incluso las alegorías de decir, bueno, estamos en la mitad del río, ¿por qué? Porque ya arrancamos a cruzarlo, pero todavía nos falta llegar a la otra orilla, o las alegorías de recibirse, ¿no? De estudiar una carrera, que claro, digamos, uno quiere recibirse, quiere llegar a tener ese título, pero en el medio a veces cuesta, con el estudio, con dormir poco. Entonces, claramente estamos, según la narrativa del gobierno, en ese interín, y la gente que de repente está pensando, che, yo hoy no estoy bien, pero tiene sentido con lo que me está diciendo el gobierno, y de alguna manera, si no apoyo, entonces retrocedemos. El concepto de La Libertad Avanza o la Argentina retrocede terminó de ser bastante potente, ¿no? Digamos, para entender la situación actual y la derivante o el resultado de lo que podría ser una decisión electoral el domingo pasado. Sí, y también hazte la fama y échate a dormir, ¿no? Porque no hubo una propuesta atractiva del otro lado. Absolutamente. Ni el nombre, ni en propuesta. Totalmente. De hecho, si vos ves que hoy por hoy el único que vende futuro, el único que propone futuro es La Libertad Avanza, es el presidente Milei, uno entiende por qué mucha gente no haya optado por otra alternativa. Claro. Porque del otro lado lo que tenés, pongamos un ejemplo concreto, digamos, si la discusión sobre el hecho de la necesidad de reformas, ¿no? Digamos, la necesidad de una reforma laboral, puntualmente utilizo ese ejemplo de reforma laboral. Sí. Que de alguna manera, si uno lo pregunta, alguien dice, bueno, ¿querés perder derechos? No, nadie quiere perder derechos. Ahora, si tenemos una lógica de normativas laborales que de repente están ancladas en el 70 y pico, en 1970 y pico. Desde 1970 ya cambiaron dos veces cambió el mundo, como mínimo. Sí. Entonces, es necesario, y tenés una situación laboral donde tenés un nivel de informalidad enorme, del 40 y pico %, casi la mitad. Bueno, entonces algo hay que hacer. Exactamente, ese es el concepto. Algo hay que hacer. Si algo hay que hacer, uno me propone una idea que puede llegar a ser, no sé, puede salir mal, pero me propone algo, y del otro lado lo único que me proponen es, che, no. La única respuesta es, no hay que hacer nada. No esto, tal cual. Entonces, si no hay que hacer nada, si me decís no, y el otro me dice, che, hagamos esta locura, y bueno, quizás probemos la locura, quizás sale bien. Ese concepto de si sale bien. Si sale bien, y bueno, tal cual. Hay mucha gente que está pensando, y bueno, quizás sale bien esto, entonces vayamos con esto, porque lo otro me acuerdo que salió mal, porque el recuerdo fresco del gobierno de Alberto Fernández
están muy a mano, muy a mano. Muy a mano, muy a mano. Bueno, a mí me parece que tampoco hay una verdadera autocrítica ni una verdadera dimensión de lo malo que fue. Digo, por parte de los que tienen que hacer la crítica y tomar la dimensión, ¿no? Y tampoco hay un reconocimiento de cómo ponderaba la sociedad y cómo necesitaba que una inflación descomunal empiece a desacelerar. Tampoco hay un reconocimiento de eso. Oh, che, bueno, bárbaro, está desacelerando. Nosotros esto lo vamos a cumplir a rajatabla, pero te proponemos esta alternativa. Podemos tener este número, pero con esto, tampoco. Mira, cuando recuerdo una frase de Cristina durante el gobierno de Macri, en la campaña para el 19, diciendo... Macri nos desorganizó la vida. Sí, nos desordenó la vida, tal cual, sí. Nos desordenó la vida, exactamente. Sí, desordenó. ¿Y en función de qué pasaba? En función de principalmente del tema de inflación, porque se había... Tarifas altas. Tarifas altas, exactamente, había desordenado la vida, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, ¿qué pasa después del gobierno, con el gobierno de Alberto y el último año de más de 200% de inflación? Implotó. El desorden sí. Era mayúsculo. Sí. Si vos tenés, lo dijiste recién, estabilidad, no digamos, una estabilidad que puede estar en una estabilidad en un nivel muy bajo, en un nivel no aceptable, pero estabilidad, no digamos, porque de repente no tenés mucha oscilación del dólar, porque la inflación está más baja de lo que estaba hace 2 años. Entonces, la estabilidad, por más que sea en un lugar, digamos, en un momento malo, es valorable, ¿no? Digamos, porque es, bueno, desde acá vamos a mejorar, primero la estabilidad, después el crecimiento. El tema es ese, es que ahora le toca a Milei, digamos, ahora tiene que venir el crecimiento. Ahora sí que tiene si no viene el crecimiento, nuevamente, como lo decimos la otra vez, el pueblo castiga. El pueblo va a castigar si de repente le pasó a Macri. Va quedando con el 42%, sí. Y después tuvo un 2018 muy malo. Terrible. Y un 2019 donde perdió. Ahora Milei gana con casi el 41%. Bueno, no tiene la vacatada, no significa que esto sea algo permanente, pero nuevamente, ahora le toca a Milei. Sí, totalmente. Gonzalo, y en la reconfiguración, porque ayer en el pase que hacíamos con el programa de las 8 de la noche, me preguntaba... Di Lorenzo me decía, que es el del programa de las 8 de la noche, me decía, bueno, ahora es una escribanía. No es una escribanía ahora el Congreso, no es tan fácil tampoco, pero ¿cómo queda? Mira, ahora queda en un lugar mucho mejor de lo esperado para el gobierno en un principio, incluso en nuestra proyección que habíamos hecho en la sastrería de 39% con la victoria. Claro, estábamos en una proyección donde incluso teníamos un Provincias Unidas en 10 puntos, que terminó quedando mucho más abajo. Entonces, hay si nosotros pensamos en tanto en las dos cámaras, vamos con diputados primero. Diputados tenemos un grupo grande que es el oficialista, que suma aproximadamente 113 diputados, sí. Entre 74 de la Libertad Avanza, 76 de la Libertad Avanza, 24 del PRO, 10 de gobernadores aliados y 3 de estos radicales peluca, ¿no? Son categorías a priori, porque hay que ver cómo se terminan conformando los bloques, porque dentro de esos 24 del PRO lo estamos contemplando a Santilli, ¿no? Que hoy es más violeta que amarillo. Claro. Entonces, pero pensemos en los globales, 113. Del lado opositor, entre lo que es Fuerza Patria, PJs provinciales, el FIT, la gente de Zamora, Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, Natalia Sota, gente que haya tenido una postura bien opositora, estamos hablando de 105 aproximadamente. Y en el medio quedó un grupo de árbitros, un grupo bastante chico de árbitros. A priori nosotros pensamos que iba a quedar alrededor de 50 y pico, 55, quedó casi en 40 o menos, ¿no? Entonces ahí están representados principalmente los gobernadores, ¿no? Los diputados, los legisladores y los gobernadores. Si hablemos un poco de lo que es senadores, para poder también después ir a lo que es gobernadores. En el Senado vemos que hay una división más de tercios, no está tan partido en dos bloques grandes, pero también el gobierno puede lograr unos 27 senadores entre Libertad Avanza, PRO y Alía y gobernadores aliados, y la oposición más o menos 23. En el medio te queda un grupo de árbitros que queda más o menos también en una cantidad de 20, 22,
porque todavía hay algunas cuestiones a definirse con el escrutinio definitivo, también representados senadores de los gobernadores. Entonces, ¿qué es lo que tiene Milei hoy para lograr? El piso es más alto. El riesgo de no tener el tercio para sostener un veto, para resistir un posible juicio político y demás, ya está totalmente despejado ese riesgo. Ahora le falta sumar algunos votos, negociar para llegar al quórum, para llegar a la mayoría simple que necesita para avanzar con las reformas. ¿Y con quién tiene que negociar? Con gobernadores. Con gobernadores que están, después de esta elección, con un precio político más bajo de lo que a priori iban a tener. Claro. No solamente por Provincias Unidas, porque también los gobernadores de los oficialismos no alineados también sufrieron la no capitalización del antikirchnerismo. Claro. Perdieron todos los gobernadores, salvo 7 de los 20 posibles, porque había 4 que estaban con el gobierno. 7 de los 20 posibles son los únicos que le ganaron. Hay 13 gobernadores que perdieron contra el gobierno nacional. En algunos casos incluso quedaron terceros, como el caso de Puyaro, como el caso de Claudio Vidal de Santa Cruz, como el caso de Nacho Torres en Chubut. Entonces, el lugar de punto de partida de la negociación de los gobernadores es más bajo de lo que se contemplaba anteriormente. Y del punto de partida del gobierno nacional es más alto. Entonces, Escribanía, no. Escribanía casi seguro que no. Pero la verdad que termina en un lugar donde es muy factible que pueda lograr mayorías simples para poder avanzar con las reformas planteadas. Me quedé pensando con esto de los gobernadores, que además, igual sí lo que está claro es que el gobierno entendió evidentemente que tiene que tener un cambio de estrategia, porque viste que le tiró algunas flores a los gobernadores en el discurso del domingo. Absolutamente, de hecho hasta incluso le hicieron en una nota, si no me equivoco, creo que Johnny Viale le hace un comentario de esta chanza que había estado en Twitter de provincias hundidas, y Patricia Bullrich rápidamente le dice no, como diciendo, no le faltes el respeto, ¿entendés? A nuestros aliados, porque que lo tenemos necesitamos, que charlar con ellos. Exactamente. Y en el medio también tenés una como un primer cambio, no, digamos, hablábamos antes de la elección que se requiere otro Milei, no, digamos, la segunda etapa del gobierno requiere otro Milei. Y de alguna manera se empezó a visualizar otro Milei, ya con un traje y corbata, como más un presidente y no tanto un rockstar. El rockstar le hizo de alguna manera ganar la elección, pero el estadista es el que va a lograr los acuerdos para poder llevar a cabo las reformas. Entonces estamos viendo quizás ese principio de un nuevo Milei. Menos emperador, me parece que lo más importante es menos emperador y más presidente, ¿no? Bueno, lo dijo literalmente ayer. El nuevo gabinete, que a priori parecía que era una urgencia a resolverse ayer a las 9 de la mañana, bueno, ayer el mismo Milei dijo a la mañana: no tengo apuro ahora para hacer el nuevo gabinete. ¿Necesito un nuevo gabinete? Sí. Pero vamos a terminar de ver. Claro, tengo tiempo, porque pasamos de la necesidad a la oportunidad. Claro. Milei pasó de la necesidad a la oportunidad, y ahora tiene que ver cómo queda el Congreso, charlar con los gobernadores, tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, y muy probablemente dentro de las negociaciones, porque lo dijo el mismo presidente, hay que ver quizás las figuras dentro del gabinete en relación a las alianzas que pueda llegar a hacer con algunos gobernadores. Entonces estamos en ese momento, ¿no? Digamos, donde se está cocinando el próximo punto de partida del gobierno nacional, que incluso, digamos, ya está hablando de sesiones extraordinarias a fin de año para poder avanzar con lo que es ley de presupuesto 2026 y con lo que son las reformas, o por lo menos algunas de las primeras reformas que tiene planteado. Ahora, qué loco, ¿no? Y la política es así, porque un gobierno que con todo el ajuste, la motosierra, la licuadora, todo, logra empoderarse, porque la peleó hasta el final, hay que decirlo también. El tipo se puso al hombro a la campaña, se fue a Córdoba, se fue, lo puteaban, le tiraban piedras, que me parece que eso termina siendo contraproducente para el otro lado, ¿no? Y el otro lado, la oposición,
porque quedó, hablemos de dos nomás, ¿no? Quedó sumamente polarizado, perdiendo una oportunidad donde podría haber seducido al electorado con alguna propuesta que no sea un freno, una resistencia, ni todas estas cosas que son de otra época, y la perdió totalmente. Sí. El único que, de hecho, Milei hizo más campaña ahora que en el 23. Sí, en el 23 no conocía ninguna provincia. Bueno, ahora visitó muchas provincias en el último mes y medio. Dejó de viajar tanto al exterior y viajó internamente. Y como cuando vemos los resultados, que sacó más de 40% en Córdoba, más de 40% en Santa Fe, logró resultados arriba de 50% en Entre Ríos, en Mendoza, bueno, los 40 de provincia de Buenos Aires, ganó Tierra del Fuego. Cava. Vemos, Cava sí, con 50%. Ahí hay una cuestión, ¿no? Digamos, la oposición desde la ausencia de planteos programáticos, desde la ausencia de propuestas, desde la ausencia incluso de una campaña por la positiva. Claro. Bueno, le terminó dejando un poco el escenario libre a un Milei que nuevamente, ¿no? Digamos, capitalizó el antikirchnerismo. Esto no es posible, muy probablemente no fuera posible si hubiese sido invertido, ¿no? Digamos, recordemos el caso de Alberto, ¿no? La campaña del 21, digamos, la elección del 21 termina siendo una elección mala para ese gobierno presidido por Alberto Fernández en 2021. Es un nuevo escenario, se abre un nuevo escenario, Mariana, donde de alguna manera ahora le toca otro rol. Al parecer las primeras muestras es que parece estar cambiando. El tema es que tenemos un presidente que es muy genuino en sus formas, ¿no? Pueden ser extravagantes sus formas, puede ser, pero es genuino. Y sabemos que ese Milei desaforado y cantando en el Movistar Arena, ese es Milei. Ahora estamos viendo una faceta de Milei, que veremos cuánto lo sostiene, veremos si le trae resultados. Y nada, como él dice que las negras también juegan en el ajedrez, bueno, si él es las blancas, bueno, le toca mover. Arranca él. Claro. en esta segunda etapa. Totalmente de acuerdo. Impecable, Gonzalo querido, le voy a decir a Timerman, le voy a decir que se sacó la lotería con vos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Gracias a vos, un beso grande. Un beso grande. Bueno, ahí estaba Gonzalo Taboada, está en la sastrería de Timerman. Timerman ya patea, porque siempre lo entrevistamos en este programa, pero imagínate, él ya se quiere ir retirando, entonces dice, no, bueno, llamalo